Vamos a iniciar entonces con la unidad de corriente eléctrica y resistencia. Y vamos a iniciar definiendo lo que es corriente eléctrica. Entonces lo que tenemos en azul. En los conductores los electrones libres se mueven al azar, de un lado al otro, de un lado a otro, ¿cierto? Todos los materiales tienen electrones libres. En los conductores los electrones se mueven al azar de un lado para otro, sin ningún tipo de orden. Supongamos que tenemos un conductor metálico y le aplicamos una diferencia de potencial en sus extremos. Y los electrones que antes se movían al azar, ahora se mueven en la misma dirección contraria a la del campo. Entonces esto, muchachos, tenemos un pedacito de alambre. ¿Cierto? Y le vamos a conectar una pilita. En la pila, la pata larga es el más, la pata corta es el menos, y el campo eléctrico, acuérdense, va de más a menos. El campo eléctrico sale de cargas positivas y termina en cargas negativas. Entonces el campo eléctrico iría así. Ese es el campo. De más a menos. Los electrones se van a mover contrario al campo, en el alambre. Entonces los electrones irían hacia allá. Ya no van a estar aleatoriamente de un lado a otro, no. Ya ahora se van a afilar en una misma dirección. Ahí la tienen. Miren que ellos vienen acá en esta dirección con las manecillas del reloj, en cambio el campo va en sentido contrario al reloj. Entonces por eso los electrones se mueven al azar, de un lado, perdón, los electrones se mueven en la misma dirección, en la misma dirección, contraria a la dirección del campo. Entonces el campo va así, los electrones ya se mueven en sentido contrario. Acuérdense que las cargas negativas van en dirección contraria al campo eléctrico. Podemos decir entonces que se ha establecido una corriente de electrones pero entonces ahora sí hay una corriente, porque todos van en la misma dirección. Llamada corriente eléctrica. Si la corriente es constante, entonces le decimos que I es igual a Q sobre T, carga sobre tiempo, y es corriente eléctrica. En amperios. Entonces la corriente eléctrica la vamos a medir en amperios. Q es carga y T es tiempo. Esto va en columbios y esto va en segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el amperio es columbio por segundo. Entonces a la equivalencia de amperio en el sistema internacional de medida. Amperio es columbio sobre segundo. Si la corriente es variable en el tiempo,
Entonces, I es igual a dq sobre dt, la derivada de la carga con respecto al tiempo. También la pueden encontrar así, es así minúscula, también es corriente eléctrica. Entonces, ¿qué representa la corriente eléctrica? La variación de la carga con respecto al tiempo. ¿Qué tanta cantidad de carga pasa por un conductor en un instante de tiempo determinado? Dq sobre dt. Vamos a hacer un ejemplo. Miren el ejemplo. Una corriente eléctrica va a estar determinada por la expresión I de t igual a 100 seno de 120 pi t, donde I están amperios, que es la unidad de medida de corriente, y t en segundos, el tiempo. ¿Cuál es la carga total que genera? O sea, la que genera esta corriente entre t igual 0 y t igual 1 sobre 240 segundos. Entonces nos da una expresión para la corriente. Nosotros sabemos que I de t es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esa es la definición de corriente. De ahí vamos a despejar la carga. Entonces dq es I de t por dt. Y vamos a integrar a los dos lados. Entonces la integral de dq es igual a la integral de I de t por dt. Miren que la corriente la estamos integrando con respecto al tiempo. La integral de q es q. I de t, acá tenemos I de t, 100 seno de 120 pi t por dt. ¿De dónde? De 0 a 1 sobre 240. El 100 sale de la integral y queda la integral de seno de 120 pi t por dt. De 0 a 1 sobre 240. En esa integral vamos a hacer U, el ángulo. Entonces decimos que U es igual a 120 pi t y derivamos. La derivada de U con respecto a t es 120 pi. Entonces dt es igual a du sobre 120 pi. Nosotros estamos derivando, hacemos U el ángulo del seno, y lo derivamos con respecto al tiempo. La derivada de 120 pi t es 120 y despejamos de t. Entonces reemplazamos 100 integral de seno de u por dt, que es du sobre 120 pi. Sacamos 120 pi y la integral de seno es menos coseno. Entonces 120 sale la integral y la integral de seno menos coseno. Volvemos a lo que es u. Queda 5 sobre 6 pi. Bueno, menos coseno de 120 pi t. Y vuelven los límites de integración. De 0 a 1 sobre 240. ¿Cierto? Entonces el menos lo saqué. Cancelo un 0, después saco mitad, queda 5 sobre 6. Y acá volvemos a lo que es u. Y vamos a reemplazar t. Entonces es igual a menos 5 sobre 6 pi coseno de 120 pi por 1 sobre 240 menos coseno de 120 pi por 0. Este acá me da pi medios y coseno de pi medio es 0. Esto es 0. Menos por menos más. Coseno de 0 es 1. Entonces queda 5 sobre 6 pi. Columpios. Entonces esa es la carga total que pasa por el conductor o por el alambre
entre t igual 0 y t igual 1 sobre 240. Vamos a definir un concepto que vamos a necesitar para la resistencia eléctrica. Se llama densidad de corriente. Se define como corriente por unidad de área. Es un vector cuya magnitud está dada por entonces la densidad de corriente la vamos a representar por J, y es lo que dice, corriente por unidad de área, I sobre A. Esa es la densidad de corriente, corriente por unidad de área. J es densidad de corriente ¿en qué? La unidad de medida, la fórmula lo dice, amperios sobre metro cuadrado. A esa área, en metro cuadrado. Y es la corriente eléctrica. En amperios. Entonces la densidad de corriente es corriente por unidad de área. Ya tenemos la densidad de corriente, ahora sí con esa densidad de corriente podemos definir la resistencia eléctrica. Entonces vamos a definir resistencia eléctrica. Para muchos materiales se encuentra experimentalmente que la magnitud de la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado. Eso lo vamos a traducir en una fórmula. J, que es la densidad de corriente, es igual a sigma por E. Entonces, esa es la magnitud de la densidad de corriente. Sigma se llama conductividad eléctrica. Entonces, la constante de proporcionalidad entre la densidad de corriente J y el campo eléctrico E se llama conductividad eléctrica, sigma. El inverso de sigma se llama resistividad eléctrica. Sigma es 1 sobre ρ. Entonces, sigma se llama resistividad eléctrica. Tanto ρ como sigma dependen del tipo de material, ¿cierto? Depende del material de que esté hecho el alambre. Consideremos un segmento de alambre de longitud L y área en la sección transversal A. Nos da la longitud del alambre y el área, al cual se le aplica una diferencia de potencial B en sus extremos. Entonces lo mismo que teníamos ahorita, tenemos un pedazo de alambre, ¿cierto? Un segmento de alambre. Nos dan el área y nos dan la longitud. Y a ese alambre le vamos a conectar una batería.
Entonces estamos editando la batería. El alambre tiene una longitud L y un área A, área en la sección transversal. Estamos mirando el alambre de frente y le estamos aplicando una diferencia de potencial B. Entonces en el alambre se genera una corriente eléctrica, ¿cierto? Acá hay una corriente eléctrica I que va en contra del campo eléctrico, que el campo eléctrico va de más a menos, ¿cierto? Entonces, por definición, el potencial eléctrico y el campo se relacionan con esta fórmula. El potencial es el campo por la longitud, ¿cierto? Pero miren, de acá despegamos el campo. Miren el campo lo que es, J sobre ρ. Sobre sigma, ¿cierto? J sobre sigma. Y reemplazamos acá. Entonces B es igual a E, pero E es J sobre sigma por L, ¿cierto? J, ustedes ya tienen la definición de J. J es I sobre A. Entonces donde E es igual, J es I sobre A por L y sigma es 1 sobre ρ. Eso sale de acá. Sigma es igual a 1 sobre ρ. Operamos. Miren cómo nos queda. Aplicamos la ley de la oreja. Ρ por L sobre A por I. A esa expresión llegamos. Que la diferencia de potencial es igual a la resistividad por la longitud dividido el área por la corriente. Esta expresión de acá tiene un nombre especial esta. Entonces, a la expresión ρ por L sobre A se le llama resistencia eléctrica. R mayúscula. Entonces R es igual a ρ por L sobre A. Así determinamos la resistencia de un alambre, conociendo su longitud y su área. Y esta es una constante que depende del tipo de material. Entonces esa expresión se le llama resistencia eléctrica. Si traemos esta R acá, obtenemos la ley de Ohm. Entonces B es igual a R por I, o I por R. Es lo mismo, esta es la ley de Ohm para la electricidad. Voltaje igual corriente por resistencia, o resistencia por corriente. La resistencia de un material varía con su temperatura de acuerdo con la expresión RT igual R0 que multiplica a 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces esa es la expresión que tenemos para determinar la resistencia de un material a una temperatura T. Entonces, ¿qué es RT? Es la resistencia a una temperatura T. R0 es la resistencia a una temperatura T sub 0. Alfa se llama coeficiente de temperatura. En 1 sobre grado centígrado. T es una temperatura cualquiera a la que queremos calcular la resistencia. Y T sub 0 es una temperatura ambiente.
Generalmente es 20 grados centígrados. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos. Primero, se encuentra que alambres de aluminio y cobre de igual longitud tienen igual resistencia. Determinar la relación entre sus radios. Ese es el primer ejemplo que tenemos. Vamos a verlo bien, ¿cierto? Mira que nos están hablando de alambres de aluminio y cobre y nos dicen que alambres de aluminio y cobre de igual longitud tienen igual resistencia. Entonces, mira lo que dice: longitud del cobre es igual a la longitud del aluminio. La resistencia del cobre es igual a la resistencia del aluminio. ¿Cierto? Alambres de igual longitud tienen igual resistencia. ¿Cierto? Eso es lo que dice el ejercicio. Vamos a usar la fórmula para los dos alambres. Entonces decimos que la fórmula de resistencia, decimos que la ρ del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre, y acá, es igual a ρ del aluminio por la longitud del aluminio sobre el área del aluminio. Entonces ahí tenemos, reemplazamos la fórmula de resistencia para el cobre y para el aluminio. Nos dice que la longitud es la misma. Entonces, como la longitud es la misma, la podemos cancelar. Y nos queda que el área del aluminio por el ρ del cobre es igual al área del cobre por el ρ del aluminio. Pero área es pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio del aluminio al cuadrado por el ρ del cobre es igual a pi por el radio del cobre al cuadrado por el ρ del aluminio. Cancelan pi. Y despejamos el RA sobre RC, por ejemplo. Cualquiera, lo mismo. Entonces, radio del aluminio al cuadrado sobre radio del cobre al cuadrado. Entonces, este radio del cobre pasó a dividir, este va a pasar a dividir. Rho sub A sobre Rho sub C. Y sacamos raíz. Entonces, RA sobre RC es la raíz de la resistividad del aluminio dividido la resistividad del cobre. Y a esa expresión llegamos. Rho sub A y Rho sub C son dos constantes que ustedes encuentran en una tabla. Entonces tenemos que el radio del aluminio sobre el radio del cobre es igual a la raíz. La resistividad del aluminio es 2.82 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Ese ohmio es la unidad de medida de la resistencia. Dividido la resistividad del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Esa letra que ven ustedes ahí se llama omega, es una letra griega y es la unidad de medida de la resistencia. Se llama el ohmio. Entonces, hacemos esa operación y obtenemos la relación que hay entre el radio del aluminio y el radio del cobre. Esto nos da 1.28. Esa es la relación que hay entre el radio del cobre y el radio del aluminio. O R del aluminio es 1.28 veces el radio del cobre, del alambre de cobre, ¿cierto? Ese es el primer ejemplo. Segundo, cierto elemento tiene una resistencia
de 1.416 ohmios. Esa es la unidad de media resistencia del ohmio. La letra griega, omega, se me ha olvidado decirla. Ya saben, esta letra griega se llama omega y representa el ohmio, que es la unidad media de la resistencia. A 92 grados centígrados. Y tiene una resistencia de 1.354 ohmios a 36 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia? A 62 grados centígrados. Entonces el otro ejemplo que tenemos ahí es lo que nos dicen: cierto elemento tiene una resistencia, nos dan una resistencia a una temperatura de 92 y nos dan otra resistencia a una temperatura de 36. No sabemos qué tipo de material es, entonces no conocemos ni alfa ni R0, no sabemos cuál es la resistencia a 20 grados centígrados. Entonces tenemos dos incógnitas, alfa y R0. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para T igual 92 grados centígrados, la resistencia es 1.416 ohmios. Con esos dos datos vamos a aplicar la fórmula. RT igual R0 que multiplica 1 más alfa por T menos T sub 0. ¿Cierto? Entonces T92 y RT es 1.46. Entonces 1.416 es igual a R0, que no la tenemos, 1 más alfa, que tampoco lo tenemos, T es 92 grados centígrados, T sub 0 es 20, temperatura ambiente. Entonces 1.416 es igual a R0, que multiplica 1 más 72 alfa. Y despejamos R0, por ejemplo, es igual a 1.416 dividido 1 más 72 alfa. Y ahí tenemos la primera expresión para R0. Eso lo hicimos con los dos primeros datos. Ahora vamos a coger los otros dos, 36 y 1.354. Entonces para T igual a 36 grados centígrados, la temperatura es 1.354 ohmios. Pero lo mismo, 1.354 es igual, estoy reemplazando en esta. R0 no lo tenemos. 1 más alfa, que tampoco lo tenemos. 36 menos 20. ¿Cierto? Estoy reemplazando estas dos en esta misma expresión. Ya que 1.354 es igual a R0, que multiplica a 1 más 16 alfa. ¿Cierto? Y otra vez despejamos R0. Entonces R0 es igual a 1.354 dividido 1 más 16 alfa. Y esta es la otra ecuación. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a igualar la 1 y la 2. Entonces igualamos 1 con 2 y despejamos alfa. Entonces mira lo que tenemos. Igualamos 1.416 sobre 1 más 72 alfa es igual a 1.354 sobre 1 más 16 alfa. Multiplicamos en cruz, ¿cierto? En cruz. En cruz. Y vamos a multiplicar término a término, distributiva. Entonces, muchachos, acá multiplicamos en cruz y multiplicamos la distributiva por este, 1.416 por 16, este por 1 y este por este. Y pasamos términos semejantes y despejamos alfa. 8.28 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado. Reemplazamos alfa
digamos en 2, en cualquiera, no hay que borrar la 1, en 2. Entonces R0 es igual a 1.354 dividido 1 más 16 alfa, y alfa es 8.28 por 10 a la menos 4. Entonces de ahí tenemos R0 que nos va a dar en ohmios. Entonces reemplazamos alfa en 2 y encontramos R0, 1.336 ohmios. Pero nos piden hallar la resistencia, vamos a encontrar la resistencia a la temperatura que nos piden. Entonces nos piden la resistencia a una temperatura de 62 grados centígrados. Vamos a hallar R. R es igual a R0, que multiplica 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces R es igual, R0 ahí la tenemos, 1.336. 1 más alfa, que ahí lo encontramos, 8.28 por 10 a la menos 4. Está en ohmios, esto es ohmios. Esto es 1 sobre grado centígrado por 62 grados centígrados menos 20. Ahí la estoy reemplazando. Realizamos operaciones y obtenemos la resistencia a 62 grados centígrados. Entonces, al realizar operaciones nos da esa resistencia, 1.382 ohmios. Esa es la resistencia a 62 grados centígrados. Terminamos el segundo ejemplo.